Hola a todos y a todas. A continuación se presentará un resumen acerca del texto de Ken Bain, lo que hacen los mejores profesores de la universidad. El capítulo 5, cómo dirigen la clase. Los integrantes de este resumen son Melissa Obando y Hernán González, que es quien les habla. Como introducción, mediante un estudio de profesores extraordinario, se reveló que hay algunos principios básicos que van a moldear el entorno del aprendizaje y de diversas técnicas que van a impulsar la aplicación de estos principios básicos. Esto va a guiar a la comprensión de una docencia con éxito. Dentro de los principios básicos, que son 7, el primero de ellos es crear un entorno para el aprendizaje crítico natural. El segundo es conseguir su atención y no perderla. El tercero es comenzar con los estudiantes en lugar de con la disciplina. El cuarto es buscar compromisos. El quinto es ayudar a los estudiantes a aprender después de clase. El sexto es atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar. Y por último, el séptimo es crear experiencias de aprendizajes diversas. Cada uno de estos principios se desarrollarán a continuación. El primero es crear un entorno para el aprendizaje crítico natural. Los mejores profesores intentan crear un entorno para el aprendizaje crítico natural. Natural porque va a permitir que los estudiantes se encuentren las destrezas, costumbres, actitudes e información que van a despertar la curiosidad y el interés del estudiante acerca de cierto tema o cierta clase. Crítico porque va a ayudar al estudiante a pensar, a criticar, a razonar y a examinar sus razonamientos. El aprendizaje crítico natural está compuesto de 5 elementos. El primero de ellos es la pregunta o el problema, o sea, el planteamiento de la pregunta o el problema. El segundo son las orientaciones, que van a ayudar al estudiante a entender, a comprender la pregunta, o el significado de la pregunta, o el problema. El tercero es la actividad de orden superior, que va a animar a que el estudiante compare, evalúe, aplique, analice, sintetice, y no solo a que escuche y recuerde. El cuarto ya es responder la pregunta o resolver el problema. Y los profesores desafían a los estudiantes a desarrollar o a que eh, elaboren su propia conclusión o su propia respuesta o explicaciones acerca del problema y a defenderlo. Y por último, es dejar a los estudiantes con una pregunta, que puede ser qué piensan, eh, qué quieren decir con esto, entre otros. El segundo principio es conseguir su atención y no perderla. Aunque lo anterior sirve como base de organización, los profesores además buscan captar la atención del estudiante con acciones, preguntas o afirmaciones sugerentes. Se busca plantear una pregunta motivadora, un problema motivador que el estudiante anteriormente no ha pensado. El tercer principio es comenzar con los estudiantes en lugar de con la disciplina. Es empezar con la mirada del estudiante acerca del tema antes de desarrollar este tema para tener un enfoque desde su propia perspectiva del estudiante, y esto permite saber al profesor qué es lo que piensan y razonan los estudiantes acerca del tema, antes de empezar a desarrollarlo. Esto va a tener o permite un tapiz inicial para poder abordar de lo más simple a lo más complejo de ese tema. Y esto hace referencia a la educación centrada en el estudiante y no educación centrada en la disciplina.
El cuarto principio es buscar propósitos. Los profesores excepcionales buscan compromiso con la clase y el aprendizaje de parte del estudiante. Se pretende que los estudiantes razonen, piensen y decidan sobre el propósito de la clase, o del objetivo de la clase o del tema, y no busca mandar sobre los estudiantes. Incluso muchos profesores ya planean o planifican eh, o, o enfocan la clase ya esperando que el estudiante va a escuchar, va a pensar o va a responder. ¿Y cómo se puede lograr todo esto? Mediante los contactos visuales, entusiasmo de la voz y la buena disposición para invitar a hablar a los estudiantes. El quinto principio es ayudar a los estudiantes a aprender después de clase, ayudar y animar a los estudiantes a aprender fuera de clase, es decir, después de clase, entre una clase y la otra. Permite que el estudiante practique el razonamiento crítico y que se dé cuenta de sus propios déficits, de su propia comprensión y la capacidad de razonar. Em, También algunos profesores planean sus clases eh, decidiendo lo que los estudiantes deberían ser capaces de aprender al final del semestre del cuatrimestre. Eh, es decir, marcan un camino para que el, el estudiante llegue al objetivo de manera más fácil. Y anima, o el objetivo de esto es que el estudiante aprenda por sí mismo, llevando un aprendizaje en profundidad. El sexto principio es atraer a los estudiantes al razonamiento disciplinar, es decir, ayudar a que razonen por sí mismos la información que se les está dando, la información adquirida, y que no solamente se la dé a conocer esta información. Como séptimo principio es crear experiencias de aprendizaje diversas. Los profesores excepcionales dirigen la clase de maneras distintas para generar un beneficio en el aprendizaje mediante información visual y auditiva. Puede ser líneas de tiempo, diagramas de flujo, películas, charlas o símbolos visuales de información auditiva. Eh, Janet Norton dice que el cerebro adora la diversidad. Muchos profesores, los mejores profesores, salen de lo repetitivo y ofrecen variedad, innovación y sorpresa, y mantienen un equilibrio entre lo sistemático y desordenado. Aun cuando los profesores aplican bien estos principios, por más que sean eficaces estos principios, la manera de actuar delante de los estudiantes va a afectar lo que aprenden. Es decir, se tiene que emplear el oficio docente en el aula. Uno de estos puntos, uno de los puntos importantes es la buena oratoria, que es la capacidad de comunicarse verbalmente de forma que estimulará el pensamiento. Se busca comunicar en torno a una conversación, un clima de conversación y no de actuación, porque va a permitir interactuar con los estudiantes, incluso va a permitir que interactúen entre los estudiantes. Uno de las preguntas que se realizan es, ¿entendieron? Esto permite una retroalimentación y, y también para una buena oratoria
es importante hacer pausas para dejar claro puntos importantes y realizar tonos con pronunciación clara. Y esto va a generar una comunicación clara y eficaz. Otro punto importante, el lenguaje cálido, que va a contar el tema o la historia completa en lugar de solo referirse a ella. Va a contar o explicar todo el tema o la historia completa. Y después otro punto es el lenguaje frío, que no cuenta toda la historia y da por sabido, por sentado que el estudiante ya la escuchó esa historia o que ya la sabe. Y este lenguaje es más desinteresado. Los mejores profesores utilizan el lenguaje cálido mayormente, pero también utilizan el frío. El lenguaje cálido lo utilizan más para invitar o presentar el tema o para estimular, y el lenguaje frío es más para resumir o recordar el tema. Otro punto importante son las explicaciones, dar explicaciones. Los elementos importantes del oficio del buen hablar son los tonos de conversación, buenos propósitos y el lenguaje cálido. Los buenos profesores excepcionales ya empiezan contando un tema desde lo más simple a lo más complejo de forma gradual hasta llegar a lo específico. Utilizan lenguaje familiar antes de introducir el vocabulario especializado. Se empieza de lo más simple a lo más complejo de forma progresiva. Se utilizan metáforas, analogías o explicaciones que resuman o ahorren una historia o que facilite la comprensión del estudiante. E incluso en el final de la explicación, el estudiante puede desafiar eh, a la metáfora o la analogía. Los buenos profesores saben hablar bien y dejan hablar a los estudiantes, pero no solo quieren que hablen, sino que piensen y aprendan a participar. Pensaban que una buena discusión en el aula podría ayudar a los estudiantes a centrarse en puntos importantes y que le dé la oportunidad de que construyan su propia comprensión. Y uno de los objetivos principales es poner sobre la mesa las ideas principales o las ideas que el estudiante eh, que piensa, las ideas que el estudiante sabe con mayor detalle para poder examinarlo. Y una de las preguntas de los mejores profesores que hacen para concluir es: ¿qué hemos aprendido aquí? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué asuntos quedan sin responder? ¿Qué necesitamos para rechazar esta hipótesis o para confirmarla? ¿Cómo podemos encontrar tal respuesta? Y como conclusión, los mejores profesores, aplicando los principios básicos mediante las técnicas, más las técnicas, van a permitir que estos principios se lleven a cabo correctamente y tengan un mayor fruto. Y esto nos llevaría hacia el camino del éxito de la docencia. Muchas gracias y espero que les haya servido.